¿Nadie? Yo creo que sí, yo sé que sí, de hecho lo sé. Pero vamos a ver de qué maneras y de cuántas maneras nosotros podemos ser agradecidos o manifestar nuestra gratitud. ¿Qué es lo que demanda el Señor de nuestro corazón en cuanto a esta virtud, la gratitud? Acompáñame al Salmo 28, si es tan amable. Y vamos a leer a partir del versículo 7. Dice así: el Señor es mi fuerza y mi escudo. ¿Cuántos de ustedes lo consideran así? Que el Señor es su fuerza y su escudo. Ahí está el Señor imbatible, ¿verdad? Dice: mi corazón en Él confía. ¿Usted confía en el Señor? Claro que sí. De Él recibo ayuda. Mi corazón salta de alegría y con cánticos le daré gracias. Con mi voz, con mis expresiones. Mire, este fue un salmo que el rey David escribe, pues agradecido de tantas misericordias, independientemente de lo que le sucedía. David fue un hombre completamente convencido que tenía que agradecerle al Señor por todo lo que él estaba pasando, fuera bueno, fuera malo. Y bueno, ¿por qué esto? Porque él entendió algo, y muchos hombres de fe, y nosotros lo tenemos que entender, que la gratitud es un sentimiento que nos permite valorar todo lo que recibimos. Fíjese lo que le estoy diciendo: valorar todo lo que tenemos. La gratitud o el agradecimiento es una virtud que consiste en apreciar. ¿Qué es apreciar? Darle precio, ¿verdad? Cada acontecimiento, darle valor. Cada acontecimiento de su vida, cada aspecto, cada vivencia. Y esto es algo que la mayoría de las veces olvidamos. Pero para quien es agradecido, nada pasa desapercibido. Le da valor y agradece por todo lo que tiene o todo lo que sucede en su entorno. Cuando hay esa sensibilidad, a veces nos acostumbramos tanto a las cosas, nos acostumbramos tanto a lo que tenemos, que nos olvidamos de agradecer precisamente eso, ¿verdad? Porque ¿qué es lo contrario a la gratitud? La ingratitud, ¿verdad? Y mire, es bien lamentable, es muy triste incluso ver a quienes por cualquier circunstancia, un corazón endurecido, no sé, pues no conocen la gratitud, no la practican. Yo le digo la bendición de la gratitud, porque en la manera que tú eres agradecido, también recibes las bendiciones de la gratitud. Incluso hay quienes por codicia, por envidia o alguna intención del corazón están siempre inconformes. No existe la gratitud en ellos, ni siquiera por lo que les sustenta, lo tangible del día, su trabajo, su casa, su provisión. Vamos, no tienen gratitud por nada de eso, lo sienten a veces como una carga. Hay otros que al ver lo que tienen, sí, lo disfrutan, pero lo experimentan, todo lo que les rodea, pero al verlo como algo tan común, se acostumbran y lo menosprecian. Por ejemplo, en diversas ocasiones yo les digo: ¿ha valorado usted el aire que respira? ¿Da gracias porque respira? En la época de la pandemia yo me puse a hacer cuentas. Gracias a Dios, aunque me contagié del COVID, no tuve la necesidad de un amiguito ahí a un lado, ¿verdad? Pero quien lo tuvo, y luego se manejaban las cifras de lo que costaba, un día de respirar eran miles de pesos, y nosotros estamos respirando desde que nacemos, y el Señor no nos ha pasado la cuenta, y vamos a decir: ay, Señor. Y luego cuando tú aspiras y viene un aroma de comida, de un perfume, de la persona que amas,
Bueno, hay cosas que te identifican tanto con lo que está en tu entorno como para darle gracias. Un amanecer. ¿Sí se sorprenden cuando amanece? O ya se acostumbran, cierran la puerta, se van en el coche, van en el camión y ya amaneció. Buenos días, ¿verdad? La salud, la familia, aún la propia vida. Bueno, hay quien está tan acostumbrado a todo esto que no da gracias por nada. Gracias por un nuevo día. Gracias porque tengo a mis hijos. Gracias porque tengo a mi nieto. Gracias porque tengo a mi esposa, a mi amigo, mi hermana, esta persona. Gracias porque me encontré al mismo en la esquina del camión y ya es mi amigo. Hay veces que hay personas que te encuentras todas las mañanas en una rutina, en un hábito ya, y de repente no lo ves y hasta dices, ¿qué le habrá pasado? Y lo vuelves a ver y qué gusto me dio. Venimos a la iglesia, faltó un hermano 2, 3 semanas. Oye, ¿dónde estabas? Bueno, todo, mi hermano, debe de ser un motivo para dar gracias. Ahora, yo espero que ninguno de los presentes se haya identificado con esta parte que hablé de la ingratitud, porque me estoy refiriendo a quienes al no conocer al Señor, cuando las personas tienen la mirada cautiva y su corazón todavía en las cosas de abajo, las materiales, pues no le dan importancia a lo verdaderamente valioso. Porque como creyentes, mis hermanos, la gratitud nos lleva a reconocer primero que Dios es la fuente de todas nuestras provisiones, de todo lo que tenemos, y eso es lo que nos debe de llevar a la gratitud inmediata. Estoy hablando de toda provisión espiritual, física, material, moral. En Él lo tenemos todo. Y cuando tenemos esa gratitud, se convierte en una expresión de fe y de confianza en Él, porque de Él todo lo recibimos. Cuando el Señor hablaba acerca de las necesidades de las personas y de cómo pues hay gente que se impacienta, hay gente que se desanima porque no tiene el pan diario, el Señor dice, no se preocupen, ni se pregunten qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Dice, porque la gente, hablando de la gente que no conoce al Señor, la que no confía, dice, anda tras todo esto. Pero su Padre Celestial sabe que ustedes tienen necesidad de todas estas cosas. Y si usted sabe que su Padre Celestial conoce sus necesidades y Él las está supliendo día a día, porque usted lo comprueba con el día a día. ¿Sí da gracias por sus alimentos todos los días? En el desayuno, en el snack, en la comida, sí, porque ahora hay que comer 10 veces al día, ¿verdad? El vaso de agua. Bueno, de manera que cuando somos agradecidos y reconocemos que todo lo que tenemos, todo lo que somos viene de Dios, que no interviene en nuestras fuerzas, nuestro talento, nuestro recurso, entonces la gratitud se puede llegar a convertir en un acto de alabanza por su permanente bondad y misericordia. En el Salmo 69:30 vemos que dice, en la nueva versión internacional, el Salmo 69:30 dice de esta manera, dice, con cánticos alabaré el nombre de Dios, con acción de gracias le exaltaré. Salmo 118:1 dice, alaben al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Entonces tú ya tienes una percepción de que todo viene de Dios. Y la gratitud, mis hermanos, también nos lleva a mantener una perspectiva correcta de nosotros mismos, de nuestra verdadera condición. La gratitud nos recuerda cómo el Señor, aún sin conocerle, siempre ha estado con nosotros, está con nosotros, estará con nosotros, y en especial en los momentos más difíciles. Ahí cuando tú crees que no hay salida, cuando crees que ya no hay nada que hacer, es cuando el Señor está y tienes que agradecer esos momentos. En Lucas 5:8, si me va acompañando ahí a esa escritura, el contexto es la pesca milagrosa, mis hermanos. Y estaba yo diciendo que la gratitud nos ayuda a mantener una perspectiva correcta de nuestra condición. Entonces, después de la pesca milagrosa, después de que ya llenaron las barcas, mire la actitud de Pedro. Dice en Lucas 5:8, y Simón Pedro, al verlo, cayó de rodillas ante Jesús, exclamando, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador.
Y esto fue por la pesca que habían logrado. El temor se apoderó de Pedro y de todos los que estaban con él, de igual manera de Jacobo y de Juan, los hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. Entonces Jesús dijo: no temas, de aquí en adelante estarás pescando hombres, o sea, serás pescador de hombres. El Señor Jesús, mis hermanos, durante su caminar en la tierra, siempre hizo evidente su misericordia. Jamás condicionó sus bendiciones, ni lo hace. Pero sí hay una diferencia para quienes fueron agradecidos, para quienes son agradecidos. Y eso es algo que tenemos que considerar muy seriamente. En Lucas 17:11, por ejemplo, el contexto es cuando se encuentra con 10 leprosos. Y usted sabe lo que representaba la lepra en aquella época. Era la expulsión inmediata del lugar donde vivían, perdían sus pertenencias, perdían sus familias, los daban, por decirlo así, como muertos en vida. Estos hombres, dice que la Escritura, que en su camino a Jerusalén, 17:11, Jesús pasó entre Samaria y Galilea. Al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales quedaron a cierta distancia de él, o sea, no podían acercarse a nadie. Y levantando la voz le dijeron: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: vayan y preséntense ante los sacerdotes. O sea, aquí las palabras sobraban. Imagínense que el Señor le dijera: ¿qué quieres que te haga? ¿Verdad? Pues era evidente lo que estaban ellos pasando. Su lepra era evidente. El Señor, conociendo este problema de ellos, esa situación, lo único que les dice: vayan y preséntense a los sacerdotes. ¿Por qué les dijo eso? Porque de acuerdo a la ley, presentarse delante del sacerdote representaba que él evaluara si ya eras sano, y eso te permitía regresar a la sociedad. Y ellos estaban todos leprosos, y él les dice: vayan y preséntense. Bueno, en un acto de fe empezaron a caminar, y dice que mientras ellos iban en camino quedaron limpios. Bueno, comenzaron a caminar. Yo imagino que en la medida que iban caminando empezaron a correr felices de la vida y llegaron limpios como la piel de un bebé. Pero no todos. Dice: entonces uno de ellos, al ver que había sido sanado, volvió alabando a Dios a voz en cuello, y con rostro en tierra se arrojó a los pies de Jesús y le dio gracias. Y este hombre era samaritano. Jesús dijo: ¿no eran 10 los que fueron limpiados? ¿Dónde están los otros 9? ¿No hubo quien volviera y alabara a Dios sino este extranjero? Y le dijo al samaritano: levántate y vete, tu fe te ha salvado. Todos sanaron, pero el que regresó a agradecerle a Dios fue salvo. ¿Ya se dio cuenta la gran diferencia que hace la gratitud? Y en estos pasajes el Señor nos muestra 2 cosas. Primero, la importancia de la gratitud, pero también nos recuerda dónde debemos poner la mirada. No en las cosas tangibles, ni aún en los milagros, sino en el Señor y el propósito por el cual Él vino a este mundo. Aunque Pedro se arrodilló delante de Él y le dijo: Señor, no soy digno de estar delante de ti, pero el Señor le dijo: vas a ser pescador de hombres. Estaba estableciendo en la vida de Pedro, ¿qué? El propósito por el cual Él vino a esta tierra. Y a los leprosos, al agradecido, le dice: tu fe te ha salvado. O sea, le está enfatizando a qué vino Jesucristo. ¿A qué? A salvar. De manera que así es como nosotros tenemos que empezar a ver nuestro entorno de vida, nuestra relación con Dios, y que nuestro corazón agradecido esté siempre por encima de todas nuestras intenciones. Por eso 1 Tesalonicenses 5:16 dice: estén siempre gozosos, oren sin cesar, den gracias en todo, porque esta es la voluntad para con ustedes en Cristo Jesús. Estén siempre gozosos. Ahora, si yo le pregunto si tiene motivos para estar gozoso, me puede decir: no tengo motivos. ¿Sí? Y le puedo creer.
Pero el Señor dice, a pesar de lo que estás pasando, a pesar de lo que te está aconteciendo en este momento, tienes que estar como, estén siempre gozosos. ¿Y qué? Oren sin cesar. O sea, mantén tu fe, tu confianza, tu relación con Dios, que nada te desanime, que nada te aparte de la presencia del Señor, ni el desánimo, ni las circunstancias. Dice, y den gracias por todo, porque esta es la voluntad del Señor en Cristo Jesús. O sea, en un versículo podemos ver la riqueza que guarda la gratitud. De manera que dar gracias por todo, mis hermanos, significa cultivar nuestra relación con Dios. Una actitud de permanente gratitud acrecenta nuestra fe y nos recuerda que solamente Él es digno de la adoración por quien es y no por lo que nos puede dar. Y a veces estamos esperando que Él haga algo para darle gracias, y no le podemos dar gracias de antemano diciéndole, Señor, gracias por lo que está sucediendo, porque sé que tú tienes la respuesta, la salida. A veces somos muy egoístas, queremos ver los resultados. Yo me acuerdo de alguien que cuando era su cumpleaños siempre le decía a sus hijos, llegaban con mucho amor, era una familia muy amorosa, yo recuerdo eso, y el hombre siempre decía sin saludar, ¿qué es lo que te cuelga? Porque en Guadalajara la cuelga es el regalo. O sea, me trajiste una cuelga, me trajiste un regalo. Y antes de saludarlos, de que le dieran el abrazo, ¿qué es lo que te cuelga? O sea, estaba exigiendo el regalo y no se daba cuenta que las personas que estaban ahí era porque lo amaban. En una ocasión yo me acuerdo de un primo que ya no está con nosotros, me gustaría decir que está con el Señor, pero no. Pero él era muy detallista y mi tía era muy interesada. Entonces le llevó un ramo de flores, muy bonito, con su tarjetita. Y cuando mi tía vio el ramo de flores cuando llegó su hijo lo abrazó y recibe y se le quedó mirando al ramo de flores y ¡ay, gracias! Y mi primo se dio cuenta y le dice, madre, lea la tarjetita. Y bueno, y abre la tarjetita y el sobre no era una tarjetita, eran unos billetes. ¿Y qué cree? Que cambió la actitud de mi tía. O sea, ¿cómo tenemos el corazón en cuanto a gratitud? ¿Verdad? Porque mire, ante Dios no importa si a nuestros ojos o nuestras intenciones lo que recibimos es pequeño o grande, si es lo que deseamos o no, debemos agradecerlo. ¿Por qué? Porque sabemos que finalmente todo lo que Dios permite, todo lo que Dios nos da, es lo que necesitamos y finalmente obrará para bien. Sin embargo, aunque lo primero es ser agradecidos con Dios, también necesitamos aprender a expresar nuestra gratitud a los demás, a las personas que nos rodean. Y no solamente a aquellos que de alguna manera nos aportan algo, nos apoyan en algo. Hay muchas personas a nuestro alrededor, mis hermanos, que sin saberlo nos bendicen. O sea, sin tener ellos una intención de bendecirnos, nos bendicen. ¿Sabían que hay personas que continuamente nos están dando regalos y nos bendicen solo por el hecho de estar con nosotros? O sea, solo por el hecho de existir ya es un regalo que tenemos que agradecer. Como la familia, la esposa, el esposo, los hijos con su amor, los amigos con su consejo, con su cuidado, los hermanos en la fe con su afecto, con este testimonio de vida. Este domingo, y no voy a decir quién, pero un hermano me bendijo tanto con su testimonio que la verdad estaba yo así, no sabía, solamente la obra de Dios, solamente la obra de Dios. Y aquí anda, pero la verdad es que son de esas veces que tú dices, Señor, gracias, vale la pena creerte. Y cuando nosotros expresamos gratitud a nuestros semejantes, también fortalecemos nuestra relación con ellos y aportamos para crear una atmósfera de mutuo agradecimiento. Ahora,
hay en quienes no funciona, lamentablemente. O sea, no, como se están fijando en las cosas que quieren, en las cosas que ellos anticipadamente determinan cómo deben ser, pues no son sensibles a lo que queremos dar o a lo que podemos dar. Pero bueno, estamos sembrando. Ser agradecidos nos enseña a apreciar, a cuidar lo que tenemos. Y como decíamos en la oración, aún dar gracias por lo que no tenemos. O sea, significa conformarnos con lo que Dios permite, nos da, y esto nos lleva a sentir satisfacción en disfrutar lo que poseemos. Si usted solamente es feliz si come carne todos los días, aparte de que algún día le va a dar esclerosis, déjeme decirle que cuando usted es agradecido y tiene a su alrededor las personas que le aman y que usted ama, ese plato de frijoles con unas rodajitas de chile verde y una tortilla tostada es un manjar. Pero a veces estamos poniendo la mirada en otras cosas. Por eso necesitamos entender la importancia de la gratitud. Y mire, quien es agradecido tiene paz, porque no espera más. No sé si se da cuenta de lo que digo. El que tiene paz, el que es agradecido, el que es conforme, esto contribuye a reducir sus cargas, su estrés, su ansiedad. El que no es agradecido es inconforme y siempre parece gato electrocutado. Siempre está pensando que algo está mal, que algo debe ser diferente, que así no es, y viven tan sistemáticamente algunas personas que parecen más bien robots. No tienen sensibilidad. Entonces, mis hermanos, ser agradecidos, tener paz, pues también nos permite resistir las cosas que se van a presentar de alguna manera, dificultades, adversidades, porque sabemos que finalmente son cosas de la vida que se habrán de presentar. Por eso el apóstol Pablo le dijo a su amado hijo Timoteo en 1 de Timoteo 6:6, dice: pero la piedad es una gran ganancia. O sea, piedad es caminar con Dios cuando va acompañada de contentamiento. Porque tú puedes creer en el Señor y sí, vas con todo, pero si no tienes contentamiento, dice, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que si tenemos sustento y abrigo, contentémonos con eso. Y yo le puedo asegurar que los que estamos aquí, los que me están escuchando, la mayoría, tenemos más que sustento y abrigo, mucho más. Generosamente el Señor así es. Por eso un corazón agradecido no se amarga, porque disfruta y se regocija, no solamente por las cosas buenas que el Señor le da, sino en medio de la adversidad de las bendiciones del Señor. Mire, hay un ejemplo que me impresiona tanto en Génesis 45:4, acompáñeme. ¿Cómo puedo ser feliz en medio de la adversidad y dar gracias? El contexto es José recibiendo a sus hermanos, siendo él el primer ministro de Egipto. Ustedes conocen la historia, ya los había identificado, ya había hecho por ahí un truquito de poner una copa para que trajeran a Benjamín, para saber si su papá Jacob estaba vivo. Ya sabemos todo ese contexto. Pero cuando finalmente se descubre ante ellos, les dice: acérquense a mí. Ellos se acercaron y les dijo: yo soy José, su hermano, el que ustedes vendieron a Egipto. Pero no se pongan tristes ni lamenten el haberme vendido, porque Dios me envió aquí delante de ustedes para preservarles la vida. Ve el corazón de José. Entendió que para preservación de vida había sufrido todo lo que había sufrido y no le importó, y fue agradecido. Job 1:20. Entonces Job se levantó, se rasgó las vestiduras, se rapó la cabeza en señal de luto. Acababa de perder toda su riqueza, pero también acababa de perder a todos sus hijos. Y con el rostro en tierra,
¿qué hizo? Adoró al Señor mientras decía: desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré al sepulcro. El Señor me dio, el Señor me quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Mis hermanos, habrá quien no entienda los propósitos del Señor al permitir situaciones que nos pueden sobrepasar, pero jamás debemos olvidar que tenemos un Dios omnisciente, que sabe por qué lo permite, que sabe lo que viene adelante, y es justo, es bueno, es generoso, nos colma de gracia y misericordia todos los días. ¿Y qué cree? Tenemos un Dios que no ha hecho con nosotros conforme a nuestros pecados, conforme a nuestros errores. Y ahí es donde tenemos que empezar a ver su misericordia. No nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque no nos ha visto a la luz de nuestras transgresiones, sino nos vio a través de su amor. Por tanto, tenemos grandes razones y poderosos motivos para ser agradecidos con nuestro Señor. El hombre natural no lo hace, y él tiende a olvidar lo bueno, pero a recordar lo malo. El hombre natural pone atención en los defectos en lugar de tener presentes las bondades y las bendiciones. Y es comprensible cuando alguien no conoce a Dios, pero cuando un creyente obra de esa manera y no recuerda de dónde lo ha traído el Señor, de dónde fue rescatado, y cree que todo lo merece, entonces hace de la gracia un derecho, mis hermanos, y olvidando la misericordia de Dios, de haberlo redimido de su pecado, de haber sido lavado con la sangre de Cristo, de haber recibido su perdón, pues esa dureza de corazón no le permite agradecer al Señor, primero por una salvación tan grande y luego por todas sus bondades y misericordias, y permanece inconforme. ¿Por qué? Porque las cosas no son como Él quiere. ¿Quién quiere que todo sea como Él o ella quiere? Todos. Pero le voy a decir, como se lo he dicho en otras ocasiones, hasta de eso nos rescata el Señor. Porque si el Señor nos concediera lo que queremos y que las cosas fueran como queremos y como nosotros las queremos ordenar, nos va a ir bien, mis hermanos. Los que tenemos que cambiar, ¿quiénes son? Nosotros. Ajustarnos a lo que Dios está permitiendo, ajustarnos a lo que Dios nos está mostrando, ajustarnos lo que Dios está exponiendo para que hagamos los cambios necesarios. Y la inconformidad es natural del hombre, como el pueblo de Israel es el mejor ejemplo. ¿Qué fue lo que hicieron ellos en el desierto? Quejándose siempre. Lo primero que hicieron los israelitas después de ser liberados fue olvidarse de Dios, de cómo los sacó, los prodigios que hizo en Egipto, las plagas, cómo abrió el mar para pasarlos en seco. Luego les coloca una columna de fuego cada noche para calentarles, les coloca una nube durante el día para protegerles del sol, les provee de agua de una roca, les envía pan, les envía desde el cielo. Pero ellos siguieron inconformes. Y así hay muchos. Y estoy hablando de creyentes. Una constante murmuración, rebeldía, molestia. Una prueba de que ese pueblo nunca agradeció todo lo que el Señor hacía por ellos inmerecidamente. Y el Señor se los recordó. Deuteronomio 7:7, yo le voy a leer. Y dice: el Señor los ha querido y ha escogido no porque ustedes sean mejor que todos los pueblos, pues ustedes eran el más insignificante de todos los pueblos. Es porque el Señor los ama y guarda el juramento que hizo a sus padres, y los ha sacado de Egipto con mano poderosa, y los ha rescatado de la esclavitud de mano de Faraón, rey de Egipto. O sea, ni siquiera te lo merecías, ni siquiera estabas tú en la lista. El Señor lo hizo. Y así estamos igual. El Señor fue el que nos rescató, nos dio, o sea, ¿qué más puedo decir? Lo vivimos cada uno y lo seguimos viviendo. Pero eso puede pasar si alguno no reconoce la gracia en su vida. Reconoce la gracia, reconoce el pan diario, reconoce a tus hijos, a tus hijas, a tu esposo, a tu esposa, a tu trabajo.
Y esa ingratitud lo va a llevar a la inconformidad. Y al estar quejándose por lo que no tiene o por lo que no logra, pues no puede dar cuenta de lo maravilloso que Dios sí le ha dado. Hay quien siempre se está quejando de la esposa, hay quien siempre se está quejando del esposo, de los hijos. ¿Qué si no estuvieran? Yo le pregunto a mucha gente, ¿qué si no estuvieran? No, ¿cómo? Te estás quejando, estás agrediendo. Una vez me acuerdo que no conocía yo al Señor y andaba yo con gente que no conocía al Señor, y vimos a lo lejos que un hombre estaba pegándole a su esposa, y uno lo conocía y le grita: si no la quieres, dámela, pero no le pegues. O sea, yo sé que era algo grosero, indebido, entre ellos así se llevaban, pero me queda claro, amaba a esa mujer, si la traía a punta de golpes, a patadas. Ya me imagino la vida privada de esta pobre mujer con ese hombre. Entonces a veces nosotros no nos damos cuenta de lo maravilloso que tenemos y estamos agrediendo, estamos inconformes. Por eso les digo constantemente, sean agradecidos y no se acostumbren a las maravillas del Señor, no se acostumbren a la gracia, asómbrense de cada una de sus maravillas, jamás se olviden de sus bondades. El salmista dijo: bendice alma mía al Señor, bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguna de sus bendiciones, ninguno de sus beneficios. Y qué fácil es olvidarnos. El Señor es soberano, mis hermanos. Y así como lo podemos ver en medio de grandes proezas, haciendo grandes milagros, lo podemos ver en los más delicados detalles. Así como lo podemos sentir en un viento recio, lo podemos percibir en una suave brisa. Y ser insensibles a esto nos hace ignorar todo su cuidado, porque solamente estamos a la expectativa de que haga cosas sorprendentes, milagros portentosos, y no nos damos cuenta que Dios ya está actuando a través de cada pequeño detalle. Cada detalle es una bendición en el día a día. Recuerda a Elías en aquella cueva. Él escuchó muchas cosas, pero el Señor no estuvo en el fuego, no estuvo en el torbellino, no estuvo en el terremoto. Pero cuando el Señor se hizo presente fue en un silbo apacible, en un viento suave. Y a veces nosotros queremos ver que el Señor conteste de la manera como queremos, portentosamente. Entonces, seamos agradecidos y no juzguemos las obras de nuestro Señor por la apariencia, por la cantidad, porque lo vemos pequeño. Mis hermanos, nuestro Señor jamás hace cosas pequeñas, porque todo lo que proviene de Dios es grandioso, es maravilloso, es eterno. Y tú lo disfrutas todos los días, porque tú lo tienes en tu vida. La gratitud a Dios también nos lleva a querer servirle. Y en el cuerpo de Cristo hay muchas maneras de hacerlo. Por eso muchas veces lo he comentado. Hay quienes piensan que solamente servir a Dios es dentro del marco congregacional, y ese es un grave error. Nuestro mejor y mayor servicio, nuestra mayor alabanza y adoración es nuestra vida transformada. Es una conducta que lleva en sí misma el mensaje de salvación. Así que, mis hermanos, necesitamos entender el poder de la gratitud. Colosenses 3:15 dice que en el corazón de ustedes gobierne la paz de Cristo, a la que fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. La palabra de Cristo habite ricamente en ustedes, instrúyanse, exhórtense unos a otros con toda sabiduría, canten al Señor salmos, himnos, cánticos espirituales con gratitud de corazón. Y todo lo que hagan, ya sea de palabra, de hecho, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios, al Padre, por medio de Él. Una vida de gratitud. Así es como la gratitud fortalece nuestras relaciones con Dios
con las personas, abre puertas. La gratitud mejora nuestras relaciones, fortalece la armonía, el amor. Analiza por un momento tus actitudes, tus reacciones, tus palabras, en especial hacia tu familia. De ahí la gente que te conoce, tus amigos, compañeros de trabajo, las personas que te rodean, tus hermanos en la fe. ¿Te puedes reconocer, o mejor dicho, crees que todas esas personas en tu entorno te pueden reconocer como alguien agradecido? O la gente dice, ay no, esta persona la verdad como que no conoce la gratitud. Medítalo. ¿Agradeces a tu esposo por su esfuerzo de traer la provisión, mujer? Varón, ¿agradeces a tu esposa por su trabajo en casa, el cuidado que da a tus hijos, tu comida, tu ropa? ¿Se agradecen entre ustedes las atenciones mutuas, los buenos momentos, los detalles? Igualmente para con los hijos. Los hijos son agradecidos con sus padres, y no solamente de palabras, sino con su respeto, con su obediencia. Los padres son agradecidos con sus hijos y no los exasperan, sino que están entendiendo que están creciendo, que necesitan atenciones, que necesitan guía, que necesitan cuidado. En la palabra de Dios tenemos un cúmulo de consejos, cómo tratar a nuestra familia. Entonces no es algo ni siquiera que queramos hacer en nuestras fuerzas, es conocer el consejo de Dios y practicarlo. Entonces, mis hermanos, entendamos que cada acto o cada palabra de gratitud es como una llave que abre muchas puertas que guardan tesoros grandiosos. La gratitud evita quejas, evita afanes y preocupaciones inútiles. O sea, la falta de gratitud y la inconformidad te quita paz. Filipenses 4:6 dice: por nada estén afanosos, antes más bien presenten sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Y a veces nos vamos hacia el versículo 7. O sea, queremos la paz que sobrepasa todo entendimiento, que guarda nuestro corazón, pero no nos vamos al principio, que es: por nada estemos afanosos y presentemos nuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acciones de gracias. Entonces, ¿a qué nos lleva esto? Pues ya deja de quejarte, ya deja de preocuparte, de afanarte, porque el quejumbroso y afanado se puede amargar. ¿Sí sabían eso? Se puede amargar, se presiona, pierde sensibilidad, cierra puertas a la bendición, no disfruta la vida. La queja amarga, enferma. La gratitud alegra y alarga la vida. La palabra nos enseña a confiar en Dios, mis hermanos, y ser agradecidos en todo. Pero es de cada uno la decisión de cómo reaccionar ante cada circunstancia. Con actitud, llevando tu carga delante de Él, o reaccionando con amargura y buscando las salidas por tu cuenta. ¿Cómo vas a reaccionar ante las circunstancias? Jamás olvidemos que Dios nos dio no solamente la vida física, nos dio una nueva vida en Cristo, nos ha dado una familia, hasta hoy nos ha sostenido. Hay salud, hay trabajo, hay sustento, hay abrigo. Tenemos un lugar donde reunirnos con libertad, una iglesia a quien amar. Entonces la gratitud a Dios va a ser la respuesta de un corazón humilde y sensible a su gracia, porque es un corazón que no olvida desde dónde fue traído, con lazos de amor, reconoce las bendiciones que Dios le da cada día y las disfruta juntamente con quien tiene a su lado. Decir gracias, mis hermanos, brinda a quien te brinda una atención, es parte de una buena educación, decirle gracias. Pero en un hijo de Dios debe formar parte de su identidad, de su carácter.
ser agradecidos. Por tanto, procuren que toda su vida, sus actitudes, sus palabras expresen su gratitud al Señor y a sus semejantes. Porque así como algún día Jesús preguntó al leproso: ¿habrá alguien que se vuelva a Dios y le dé la gloria a Dios por sus bendiciones? Hoy nos pregunta a nosotros: ¿habrá alguien que le dé gloria a Dios, que lo exalte y le agradezca todas sus bendiciones? ¿Usted qué cree? Yo creo que sí. Acompáñeme a orar, por favor. Yo le voy a pedir que medite un poquito la enseñanza en cuanto a esa virtud de la gratitud. ¿Es usted agradecido con Dios? ¿Es usted agradecido por todo lo que le da, por lo que no le da? ¿Agradece al Señor que haya llegado a su vida y que haya transformado todo su entorno inmediato? ¿Agradece al Señor que tiene usted un pan diario, una familia, alguien a quien bendecir, alguien de quien recibir bendiciones, un abrazo, una mirada? Medite esto, mi hermano. Y si ha caído usted en algún tipo de insensibilidad, de costumbrismo a las cosas que tiene a su alrededor y ya no las valora como antes, incluso las ha menospreciado, es tiempo de hacer cambios. Es tiempo de hacer, pero verdaderos cambios. Porque lo único que le puedo asegurar que si usted pone en práctica el consejo del Señor, la bendición, la primer bendición es para usted mismo, para quien decide obedecer. Así que no eche de lado la palabra. No pelee más con su propia condición. La mejor manera de limpiar el corazón es reconociendo la falla, reconociendo el pecado, reconociendo la transgresión y pidiendo perdón, arrepintiéndose, porque nada ha pasado. Somos hijos de Dios y el Señor lo que quiere hacer es santificarnos. El Señor lo que está haciendo siempre es procurándonos una vida mejor a través de su consejo, a través de su exhortación, de su confrontación. Sí, en ocasiones la palabra es dolorosa, pero porque es necesaria, porque así es. Así que en un diálogo muy personal, muéstrese al Señor tal como Él la ve, tal como Él lo ve, y muestre su gratitud en todo lo que haga. Bendito Padre, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por las bendiciones que nos das en el día a día. Reconocemos que todo viene de ti, Señor, que nada es nuestro. Reconocemos que en ti lo tenemos todo, que nada nos falta, y que si hemos caído en alguna transgresión, en un acto de ingratitud, si nos hemos acostumbrado a tus misericordias, a tu gracia, Señor, perdónanos. Perdónanos, Señor, y queremos disfrutar lo que tenemos. Queremos gozarnos con el pan que nos das, con el abrigo que tenemos, con la hermosa familia que está a nuestro alrededor, Señor. Y bendice a cada uno de mis hermanos, bendice su casa, su familia, su sustento, Señor. Sigue siendo su proveedor, su guardador, su castillo fuerte, su fortaleza, que nada les falte, Señor. Pero que cada uno de nosotros entendamos que toda esta gracia es para que nosotros nos derramemos en gracias a ti, Señor. Bendice a mis hermanos, llévalos con bien a sus hogares y que tu palabra siga siendo abonada por tu Espíritu Santo en su vida, Señor. En el nombre de Jesús, muchísimas gracias.